Buenas. Ok, vamos a pasar de tema, vamos a ver un poquito de derivadas y vamos a tratar de entenderlo más a partir de la administración y la economía. ¿Sí? Perdón. Ok. Eh, perdón. Ok, entonces lo que le decía es que vamos a ver un poquito lo que es el tema de derivadas y vamos a tratar de, obviamente, introducirlo a través de lo que es límite e incontinuidad. Pero como veíamos en la última parte de lo que son las funciones exponenciales que se podían calcular y decíamos que la derivada también nos podría ayudar hacer, a llegar a buscar, por ejemplo, los máximos y los mínimos de la misma manera que lo hacíamos con las funciones exponenciales, se puede hacer con derivadas. Entonces vamos a entender un poquito esto de la derivación y vamos a utilizar un ejemplo muy parecido al último que vimos en funciones exponenciales. ¿Se acuerdan de lo que tratamos de maximizar una ganancia? ¿Sí? Vamos a utilizar un caso parecido para tratar de resolverlo a través de derivadas. ¿Sí? Entonces imagínense esta situación. Esto va a ser nuestro ejemplo guía y van a ver que tenemos muy pocos datos y vamos a utilizar la misma lógica anterior. ¿Sí? Tenemos valores, está en bolívares, porque bueno, es el ejemplo que encontré. ¿Sí? Tenemos que en un hotel tiene 71 habitaciones. El gerente ha observado que cuando la tarifa por habitación es de 180 bolívares fuertes, todas las habitaciones se alquilan. Y por cada $20 de aumento en las tarifas, se desocupa una habitación. ¿Sí? Entonces significa que un señor tiene 71 habitaciones. Lo puede cobrar a $180, ¿sí? Y si cobra $180, todas las habitaciones se alquilan. Pero si pasa de 180 a $200 o 200 bolívares, en cambio de alquilar las 71, alquila 70. ¿Sí? Esa es la lógica, que a medida que aumenta el precio, disminuye las cantidades o las habitaciones ocupadas. Del mismo modo que el caso que vimos en el video anterior. Además de eso, también tenemos un costo. Si el mantenimiento, limpieza, lavado, entre otros, de cada habitación es desde 40 bolívares fuerte. ¿Sí? Entonces tenemos datos suficientes para otra vez ver cómo se maximiza los ingresos de esta persona que tiene un hotel. Tenemos por un lado ingresos y por el otro lado gastos. ¿Sí? Entonces el gerente, en definitiva, quiere saber, y nosotros vamos a tratar de ayudar, es qué tarifa debe cobrar para obtener las máximas ganancias. ¿Sí? Como estamos hablando de máximas ganancias, ya sabemos que vamos a tener una función, estamos hablando de un punto máximo en una curva. ¿Sí? Y cuántas habitaciones se deben ocupar para esa cantidad, para que se debe ocupar con esa tarifa que le maximice las ganancias. ¿Sí? Con el uso de las derivadas podemos ayudar al gerente a responder la interrogante anterior. Entonces, a partir de este ejemplo es que vamos a estar tratando de buscar un poquito de esto, de determinar cómo maximizar las cosas para el gerente. Vamos directamente a la práctica de algo. Vamos a ver un poquito más adelante de cómo se resuelven las derivadas. Vamos a ver también un poco de continuidad y límite y vamos a ir viendo un poquito sobre esto. ¿Sí? Primero, para recordar un poco, los ingresos son la cantidad de dinero total que recibe una empresa por las ventas de un producto o por prestar servicio. Se calcula multiplicando el número de productos vendidos o de servicios prestados por el precio del producto o del servicio. El P por Q. ¿Sí? Si lo queremos ver en promedio, IP es el ingreso total dividido entre los números de artículos producidos o de servicios prestados. Los costos, en definitiva, van a ser de acuerdo a los gastos o lo que nos cuesta fabricar o dar el servicio. ¿Sí? Esto también, si se acuerdan de las clases de costos o de contabilidad, hay partes fijas, hay partes variables, y si son variables dependerá de la cantidad que producimos o la cantidad de habitaciones que alquilamos a nuestra gente. Y de la misma manera el costo promedio es el costo total
incluyendo el costo fijo y el costo variable, dividido los artículos producidos o los servicios prestados. Entonces las ganancias generalmente es la utilidad obtenida de una actividad económica. Se calcula restándole al ingreso total el costo total de producción y distribución. En nuestro caso, únicamente tenemos un solo ingreso y un solo tipo de gasto. ¿Sí? Y la ganancia promedio obviamente es la ganancia total dividido los artículos producidos o el servicio prestado. ¿Sí? También es importante esto, el análisis marginal, que estudie la razón de cambio de las cantidades económicas. ¿Sí? El análisis marginal estudia la razón de cambio de las cantidades económicas. Significa que ante un cambio, cuánto va a ser lo que va a ante un cambio de una variable, cuánto va a variar la otra. ¿Se acuerdan del video anterior que había una escala que decía que a medida que yo iba aumentando $5 el precio, las cantidades vendidas iban a ser disminuyendo de a 100? Esa es una razón. O en nuestro ejemplo, a medida que yo voy a ir aumentando 20 bolívares el precio de la habitación, una habitación se me iba a dejar de alquilar. Entonces eso se puede estudiar a través de este análisis marginal. ¿Se acuerdan del margen de ganancia? ¿Sí? Ya, eso tiene que ver con esta razón de cambio. ¿Sí? Así vamos a tomar en cuenta las siguientes definiciones. Ingreso marginal representa las entradas, ganancias o beneficios adicionales de una empresa por artículo adicional vendido o por servicio adicional prestado, cuando ocurre un incremento muy pequeño en el número de artículos vendidos o el número de servicios prestados. Esta es la tasa con la que se crece el ingreso con respecto a los incrementos del volumen en el volumen del volumen de ventas o servicio prestado. ¿Sí? ¿Cuánto aumenta el ingreso cuando aumenta el precio? $5. Disminuye las ventas en 100. El costo marginal tiene la misma idea anterior, la única diferencia es que estamos hablando no de ingresos, sino de yo produzco un poco más, ese cambio un poquito más me va a producir un poco más de gasto o un poco menos. ¿Sí? Puede ser que por especialización los costos empiecen a bajar. Y de la misma manera, si unimos el ingreso y el costo, nos quedan las ganancias marginales. ¿Sí? Ya van a ver que esta de ingreso marginal, costo marginal, al final es una explicación válida cuando empecemos a ver un poco de lo que es límite y continuidad. ¿Sí? Ahora bien, ya en el conocimiento de esta definición podemos representarla matemáticamente. Si llamamos X a la cantidad de productos que comercie o produce una empresa o cantidad de servicios prestados, supongamos que es un solo producto o presta un solo servicio, estaría representado por nuestra variable X. ¿Sí? Entonces la función del ingreso depende de X, en nuestro caso la cantidad de habitaciones, igual el ingreso promedio, el costo promedio y todos los demás. Ya representado simbólicamente las definiciones que nos interesan, procedemos a relacionarlas matemáticamente. ¿Sí? Entonces el ingreso es igual al precio que me sale la habitación por la cantidad de habitaciones, el viejo y querido P por Q. Las ganancias van a ser igual a los ingresos menos los costos. Los ingresos lo acabamos de ver. El costo, ¿sí?, va a estar relacionado por la cantidad de productos que se vende por, en nuestro caso, el costo variable. Por cada habitación, cuánto se gasta para limpiarla y arreglarla. ¿Sí? Relación al análisis marginal. Representa la función ingresal, el costo marginal, la función de ganancia marginal. Se anota con este como tilde o este acento, ¿sí?, que al final la van a ver porque en las derivadas también se suele utilizar, y también esta parte marginal como se representa. ¿Sí? Si le damos
a esta función marginal una función, un significado matemático, tendríamos que, si el número de artículos vendidos se incrementa en X, de X a X más el aumento, existe un incremento correspondiente al ingreso dado por el nuevo ingreso menos el ingreso original. ¿Sí? Pónganlo con número. Imagínense que ustedes vendían 2 y ahora se quieren aumentar 1. Significa que el incremento va a ser lo que tenían, 2, más lo que aumentaron, 1. Yo vendo 1000 lápices. Llegan vacaciones, voy a aumentar a 1100 lápices. Voy a aumentar un 10%, voy a aumentar una cifra X. Entonces mi incremento es igual a los 1000 lápices que vendía más los 100 que voy a agregar. ¿Sí? Eso también me viene dado que el ingreso marginal, lo que gano extra por vender esos 100 lápices extra, va a ser igual a el nuevo ingreso por los 1100 menos el ingreso original que era por los 1000. Esto es igual a esta fórmula de aquí. ¿Sí? El incremento promedio en el ingreso por artículo adicional vendido se obtiene dividiendo el aumento de I entre el número de artículos adicionales, lo que da la función, el incremento de IX por el incremento de X. ¿Sí? Ingreso promedio. ¿Se acuerdan que veíamos también al principio el ingreso promedio normal? Este es el ingreso promedio del incremento. El valor límite de este promedio cuando X tiende a 0 da el ingreso marginal. Así pues, el ingreso marginal representa la entrada adicional de una empresa por artículo adicional vendido o servicios adicionales prestados cuando ocurre un incremento muy pequeño en el número de artículos vendidos o servicios prestados. En conclusión, el ingreso marginal se define como la derivada del ingreso, lo que es igual que la derivada del ingreso es igual al límite del incremento tendiendo al 0 del incremento promedio. ¿Sí? Ok, hasta acá lo que estamos viendo es una explicación de cómo se incorpora, como podemos decir teóricamente, nuestro ejemplo tan simple a lo que es la matemática un poquito más dura. Llegamos a un punto que entendíamos que se llegó a, para determinar el ingreso, ¿sí? Necesitábamos derivar, ¿sí? Para determinar cuánto va a ser el aumento de nuestro ingreso por un aumento de una cantidad a otra, una disminución también, ¿sí? Lo vamos a tener que determinar de esa manera, ¿sí? Y también descubrimos que para derivar algo de límite teníamos que haber entendido. Entonces ahora vamos a entrar en lo que es límite y continuidad para después volver a nuestro ejemplo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en nuestro próximo video.